Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet. Estamos nuevamente aquí para compartir el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y estuvimos hablando el domingo pasado del versículo 3 y estamos viendo Pablo, un siervo aprobado. ¿Cómo es un siervo aprobado? Y hablábamos el domingo pasado y dice Pablo: nuestra exhortación no procedió de error. Y eso nos habla de la pureza y fidelidad al mensaje de la palabra de Dios. No contenía ninguna adulteración ni error en el mensaje. Pero también dice Pablo, ni de impureza, y esto habla del aspecto moral. No había nada moralmente, un deseo oculto detrás del mensaje que Pablo les trajo a los tesalonicenses. Y en tercer lugar, tampoco ni por engaño, especialmente hablando del aspecto material o de dinero, que tampoco Pablo decía en el versículo 3 que verdaderamente ni había un engaño, un cebo para atraparlo con el fin de obtener un propósito material. Ninguna de estas tres cosas estuvieron, y por eso Pablo les recuerda a los tesalonicenses cuál había sido su motivación. Es muy importante no solamente lo que hacemos, sino la motivación egoísta e incorrecta, o mundana, o material, o lo que pueda ser detrás. Y una de las cosas que Dios, justamente, 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que no solamente se va cayendo, sino va viniendo abajo, tiene un problema de artículos. Lo voy a leer, el versículo 5 dice Pablo: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios va a poner de manifiesto los designios. Y esto habla de la motivación. No es solamente la cantidad de obra que Dios premiará, sino la calidad está dada por la motivación correcta. Y Pablo, cuando llegó el Evangelio, no tuvo ningún tipo de doble intención ni motivación incorrecta. Por eso lo dice. Vamos a compartir hoy con la ayuda de nuestro Dios. Volvemos a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver lo que tiene el Señor para nosotros en esta hora. Y vamos a hablar, Pablo es un siervo aprobado, pero ahora vamos a estar concentrándonos en la aprobación divina de Pablo. La aprobación divina. Nos dice en el versículo 4, dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Paramos ahí. Pablo que dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios. En primer lugar, él les habla a ellos que no tenía ninguna doble intención en ninguno de los aspectos, en el mensaje, ni en lo moral, ni en lo material, para mostrarles cuál era su verdadero corazón. ¿Por qué lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Pero ahora va a hablar de la aprobación divina que Pablo tenía, que es de parte de Dios, que lo más importante es la aprobación divina. Y dice Pablo: sino que así como hemos sido aprobados por Dios. La palabra
aprobados, esa aprobación divina, tiene que ver, la aprobación es después de haber pasado por una prueba, haber sido aprobado por Dios. ¿Se entiende? Entonces, aprobado significa entonces después de pasar por una prueba. Dios, antes de confiarle a Pablo el Evangelio, tuvo que ser probado, a ver si era digno de darle semejante responsabilidad, ¿no es cierto? Ni más ni menos que el Evangelio. Entonces la palabra aprobado tiene que ver con pasar una prueba. Y hay un ejemplo en Proverbios que nos habla también de la prueba de los materiales. Vamos a Proverbios 17. ¿Qué significa ser aprobado por Dios? Que Pablo, el equipo, había pasado la prueba delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos ahí Proverbios capítulo 17, versículo 3, nos dice la palabra de Dios. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Son los elementos que se utilizan para fundir estos elementos a distintas temperaturas. Estaba estudiando que la plata se funde a los 961 grados, mientras que el oro se funde a 1064 grados centígrados. Tremenda temperatura. Se pone el material en forma líquida en estos recipientes, el crisol y el horno para el oro, y así son probados, así son purificados, así se obtiene un material limpio que va a tener un valor extraordinario. Y dice Proverbios, pero el Señor prueba los corazones. El Señor prueba los corazones. Quiere decir que para ser aprobado por Dios tiene que haber pasado la prueba que Dios le puso a Pablo para confiarle y conferirle ni más ni menos que el Evangelio. Qué responsabilidad que tenía Pablo teniendo ese mensaje glorioso que salva almas, que quita almas del infierno y las coloca puertas adentro del cielo. Tremendo lo que Pablo está diciendo, es que ellos tenían el aval de Dios. Habían sido aprobados no por el hombre, porque inclusive cuando Pablo comienza el ministerio, cuando se convierte yendo rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos con las cartas de las autoridades judías, ¿se acuerdan? Se encuentra a las 12 del mediodía con una luz más resplandeciente que el sol, que le dice: Saulo, Saulo, en hebreo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Curios, ¿quién eres, Señor? No sé quién soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh. Y ahí cae humillado de rodillas, que era ciego, y se da cuenta que Jesús es el Dios de gloria, es el Dios hecho carne. Y está 3 días sin comer, está 3 días orando, y Dios le va a mandar a un siervo, Ananías, a que venga a orar por él, que ahora es creyente, que ahora es salvo. Y ora Ananías: hermano Saulo, le dice. Me encantan esas palabras. Primero me daría un poco de temor, no es como que me mandaba por Hitler, que se convirtió. Anda, abrazalo. Yo lo toco con un palo, ¿no? Me daría un poco de miedo. Un asesino. Sin embargo, ora Ananías y caen de sus ojos como escamas, recobra la vista, es bautizado y enseguida comienza a predicar a Cristo. Claro, tenía una preparación teológica tremenda a los pies de Gamaliel y comienza a servir a
al propósito del Evangelio. Pero le faltaba formación teológica, y para ser un apóstol uno tenía que haber estado, uno de los distintivos de un apóstol genuino, tenía que haber estado con el Cristo, bajo el ministerio de Cristo, y él va a recibir toda esa formación en Arabia por 3 años. Ahí va a estar Pablo con el Señor, y ahí va a ser entrenado por el mismo Cristo, y después se va a presentar a los apóstoles. ¿Se entiende? Que él fue escogido, entrenado y aprobado por el mismo Jesucristo y encomendado a este ministerio. Entonces Pablo dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios. Vimos que aprobado significa después de pasar por una prueba. Dios probó el corazón de Pablo para confiarle ni más ni menos que el Evangelio, porque lo dice en el versículo 4, para que se nos confiara el Evangelio. Ahora, este confiado el Evangelio es serle encomendado, es la palabra original. Se le encomendó el mensaje glorioso de salvación a Pablo. Fíjense, lo dice él en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo 1:11. 1 Timoteo 1:11 dice la palabra de Dios: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Lo vuelvo a leer. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. ¡Oh! ¿Qué te encomendó Dios? El glorioso, bendito evangelio. Le fue encomendado a Pablo. Fíjense en Tito 1:3, también lo menciona. Tito 1:3. Después segundo Timoteo, Tito 1:3 dice: y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Lo vuelvo a leer. Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¡Qué tremendo privilegio! Y Pablo estuvo con Cristo en el cielo inclusive, ¿no? Tuvo un máster de revelación, palabras inefables, dice Pablo, que no se pueden expresar, que estuvo con el mismo Cristo en el mismo cielo. Así que, tremendo lo que está diciendo Pablo, que él podía hablar con toda autoridad, con toda confianza, porque a él se le había encomendado el Evangelio, y acá en el contexto el Evangelio habla de mensaje de salvación, porque a veces se utiliza Evangelio también de otra manera, como otro sentido más amplio, pero acá el Evangelio está hablando del mensaje de salvación. ¿Se entiende? Y lo podemos leer, fíjense, vamos a repasar en el contexto del libro. Si podés leer, Mariano, 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Nuestro evangelio no vino. Está hablando de la predicación. En 1 Tesalonicenses 2:2 también lo vuelve a mencionar. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio
de mucha oposición. Está hablando claramente del mensaje de salvación, el Evangelio que le fue conferido. Versículo 8. Teniendo así gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. ¿Ven que está hablando, el Evangelio que le fue conferido, está hablando del mensaje? Porque no me avergüenzo, Romanos 1:16, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que tenía la aprobación de Dios, volviendo al versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio y así hablamos el Evangelio, ¿no?, que le fue confiado, y ahora va a hablar de otro aspecto muy importante, porque ¿por qué a veces hoy en la actualidad se compromete el mensaje del Evangelio? ¿Por qué hoy hay tantos evangelios diferentes? Estábamos viendo el Evangelio de la prosperidad y sanidad, que fue impulsado por los telepredicadores en Estados Unidos. Claro, viven como reyes el sueño americano dentro del cristianismo. La perversidad de la avaricia, el lujo y el dinero dentro del mensaje del Evangelio, corrompiéndolo. Cuando Pablo comenzó en el primer siglo predicando el Evangelio, ya desde el inicio, ese Evangelio fue querido ser desviado, como hablan los Gálatas, otro Evangelio, ¿no?, agregándole obras a la fe. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Si no guardan los mandamientos, aparte de haber recibido a Cristo, no son salvos. Satanás pervirtiendo el puro, único mensaje de salvación del Evangelio. En el primer siglo, 20 siglos después, estamos de la misma forma luchando para predicar el mismo Evangelio que fue predicado por Pablo y que es el mismo que debemos, sin ninguna alteración ni agregado ni quitarle, el Evangelio que hoy debemos predicar. Ahora, ¿por qué se modifica el Evangelio? ¿Por qué se pervierte el Evangelio? Y una de las razones tiene que ver con lo que Pablo plantea en el versículo 4 y dice, no como agradando a los hombres. Y acá hay un problema. ¿Por qué a veces modificamos el Evangelio, que debe ser inalterado, puro, para que tenga ese poder de salvación y no termine siendo otro Evangelio? Porque muchas veces uno quiere agradar a los hombres, agradar a las masas, agradarse a sí mismo. Y dice Pablo, nosotros no nos interesa agradar a los hombres. No importa lo que digan afuera los hombres, nosotros somos fieles al mensaje porque Dios nos lo ha encomendado y a Él le deberemos dar cuenta. Hay personas que han empezado de una forma y hoy están predicando una cosa que no tiene nada que ver con el original. Instituciones de entrenamiento teológico hoy están llenos de psicología barata y declaraciones. Un lugar fundamentalista de doctrina buena y pura, hoy están enseñando fábulas. No es nuevo, pero hoy estamos en tiempos peligrosos donde el Evangelio ha sido alterado, adulterado, modificado, y es otro Evangelio.
Porque muchas veces uno en el corazón trata de agradar a los hombres. Agradar a los hombres. Esta palabra agradar significa ser aceptable. Y nosotros vivimos en una generación hoy, actualmente, 2023, donde las redes sociales, donde uno está inmerso y es parte de un mundo ciberespacio, de gente que no conoces, ni sabes quiénes son. Y uno de los problemas, ¿cuál es? Que uno hace cualquier cosa y termina siendo falso, doble cara y mentiroso para ser aceptado y agradarle a otras personas que ni siquiera saben quién son. Y uno termina siendo una persona que no es. Por eso muchas veces cuando hay un encuentro de dos personas que se conocían por el internet, dice, vos no sos la persona que yo tenía la foto. Ah, no, pero esa era yo hace 20 años, con otro, le puse un par de filtros. Mentira, engaño. ¿Por qué? Porque queremos agradar a los hombres. Mostramos lo que no somos. Queremos impresionar con cosas que no son verdaderas, que a ellos les gusta. Y de esa forma nosotros aceptamos y nos dan un like. Pero ¿a quién le interesa agradar a Dios? No importa que los demás no nos entiendan o nos rechacen. Entonces, dice Pablo, así que no como agradando, ser aceptables, tratar de ser aceptados por el hombre. Qué tremendo, ¿no? Justamente el mal de esta generación. Tú y yo podemos caer en mostrar algo que no somos. Podemos armar inclusive un perfil falso. Una doble personalidad. No mostrar lo que somos, no mostrar los problemas que tenemos. Nos mostramos siempre victoriosos, sonrientes, disfrutando. Tenemos a veces una tristeza, una profunda depresión, pero nadie va a mostrar, porque a nadie le interesa personas así. Entonces pagamos un precio por agradar a otros. Y no nos interesa, que lo más importante, agradar a Dios, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestro interior. A Él no lo podemos impresionar, porque Él conoce desde el momento de la concepción y tiene establecido hasta el día de mi muerte. En su libro está escrito, es el Salmo 139. Entonces Dios sabe todo de mí. Pero a veces uno cae en esta trampa de la apariencia porque quiere agradar a gente que ni siquiera conocemos. Vamos a ver, por ejemplo, esta palabra agradar a los hombres. Vamos a Marcos, vamos a ver unos versículos. Qué tema actual, ¿no? Porque uno dice que tiene que ver Tesalonicense con las redes sociales. Pero el hombre sigue siendo hombre, cambian las tecnologías, pero el corazón sigue siendo el mismo. Las necesidades siguen siendo las mismas, ¿no? Acá en Victoria pone. Más que vencedores. Yo digo, este tipo siempre está arriba, siempre está... es un animal. Yo soy un pobre desgraciado. ¿No? Pero uno a veces puede caer en eso, ¿no? Fíjense en Marcos 6, versículo 21. Vamos a ver lo que es agradar, ¿no? Y cómo uno puede pagar un altísimo precio por agradar a hombres. Dice, vamos a ver el cumpleaños de Herodes, ¿se acuerdan del rey? Dice, pero llegó un día oportuno, 6:21 de Marcos, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que estaban sentados a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha,
pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué hizo esta chica cuando danzó? Danzó para ser aceptable, para agradar ¿a quién? A Herodes. Y la sensualidad entró en el corazón de Herodes y terminó diciendo, pídeme lo que quieras y hasta la mitad del reino te daré. ¿Cómo termina este deseo? Hablando con la mamá, el consejo de una mujer perversa, adúltera, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Herodes, que lo quería, lo respetaba, al siervo termina decapitando y trayéndole la cabeza de Juan. ¿Qué precio pagamos por querer agradar a los hombres? Tremendo, ¿no? Y ese es un problema, que Pablo no estaba dispuesto a pagar. Fíjense en Gálatas 1:10, justamente, ¿no? Los Gálatas, otro lugar donde él fundó ahí la iglesia. Empezaron bárbaros, pero terminó el legalismo invadiendo la iglesia. Los judaizantes se metieron, comenzaron a sembrar este legalismo y destruyendo el testimonio. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo tratara o estaría tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servir a Cristo, ser fiel a Cristo, va a implicar que no vas a ser muy querido, muy aceptado y muy aplaudido. Pero si tu corazón anhela en lo profundo la popularidad y la fama y el agrado de las masas, vas a terminar entregando lo más puro, lo más santo, el Evangelio, el mensaje, y lo vas a terminar torciendo y degradando para agradar a la masa. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 4:1, que Pablo dice, nosotros hemos sido aprobados por Dios para que se nos dé encomendado el Evangelio. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. ¿De qué manera debéis andar y agradar a Dios? Ese es el desafío que tenemos. No preocuparnos por la multitud, preocuparnos por la presencia y la aprobación de Dios. Si no, vamos a terminar muy lejos, pagando un precio demasiado alto y en una cosa que nunca pensamos terminar tan afuera del Evangelio y de las cosas de Dios. Segunda Timoteo 2:4, miren lo que dice, hablando de que somos soldados de Cristo. Y otra de las cosas que uno debería hacer para agradar al capitán que nos reclutó, dice Pablo, 2 Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si uno no quiere agradar a Dios, va a terminar enredado en los negocios de esta vida. ¿Ven? Tenés que enfocarte en tu llamado, en tu ministerio, en lo que Dios te encomendó, te otorgó y te dio el privilegio de ser parte de la obra. No dejarte enredar
por los negocios, las tentaciones materiales de este sistema perverso que te enreda y terminas siendo un soldado que no está activo, un soldado que no está enfocado, un soldado que no está afectando a nadie del otro lado. Anulado. Enredado, anulado. Es como, ¿se acuerdan cuando el Señor hablaba de la parábola del sembrador? La semilla que cayó entre espinos, ¿no? ¿Qué hizo el espino? El engaño de las riquezas, las preocupaciones de esta vida, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, todo tiene que ver con a quién queremos agradar. Y Pablo dice, volviendo a Tesalonicenses, no como agradando a los hombres, ya lo aclaramos, hemos visto varios pasajes, y qué precio paga uno cuando quiere agradar a su pareja, o a los hijos, o a los vecinos, o al pueblo, a la familia. Entonces ellos te van llevando y manejando. Ahora dice, sino a Dios, que examina nuestros corazones. ¿A quién quería agradar Pablo? No como agradando a los hombres. No me importa lo que digan y opinen los demás. Yo tengo una misión y he sido encomendado con este mensaje puro, perfecto, poderoso, que debo predicar con la misma fidelidad, intacto como lo recibí. Y no dejar que nada ni nadie lo pueda corromper, adulterar al Evangelio, porque pierde el poder, porque es otro Evangelio. Entonces, ahora yo les pregunto, si hay tantos evangelios y son otros evangelios, ¿esos evangelios salvan? ¿Esos evangelios tienen poder? No. Porque tienen agregados o le han quitado. El poder ha sido diezmado y no pueden salvar a nadie. ¿Por qué? Porque no se conserva el original como era el mensaje. Hoy estamos escuchando las plataformas, la predicación de personas que te presentan un Dios que se agrada del pecado y del pecador y te abraza y es tu amigo y te quiere bendecir. ¿Y qué no van a venir? Y encima te prospera. ¿No es cierto? Y ya casi no hay diferencia entre la universal, que sabemos que es un instrumento del diablo de negocio, con muchos cultos en muchos lugares, donde es muy parecido el mensaje. Y el propósito no es diferente. Entonces, cuidar el perverso corazón de querer ser populares, de querer ser famosos, de agradar a hombres, organizaciones, grupos, porque debemos buscar agradar a Dios. Y dice Pablo, sino que no agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Sabes qué? El único que conoce tu corazón en lo íntimo, en lo profundo, que aún uno mismo a veces no puede llegar a conocerlo y verlo, es nuestro Dios. Fíjate un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas, lo dice David. Un hombre que tenía un corazón, ¿sabe quién lo dice? Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Eso tiene autoridad para hablar. Primera Crónica 29, 17. Están juntando las ofrendas para el templo, para la edificación. Primera Crónicas 29, versículo 17. Dice David: sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo te he ofrecido
voluntariamente todas estas cosas, mirá lo que dice, en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Lo vuelvo a leer. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. ¿Cómo tenemos que cuidar lo que damos? ¿Para qué lo damos? ¿Por qué lo damos? ¿Cuál es nuestra motivación interior? Antes de poder hacerlo, deja que Dios te pueda examinar y aprobar. Porque si no, no tiene valor lo que estás dando. Hace poco hablaba con un hermano y me decía, un hermano que a veces nos ofrenda, me dice, hermano, mira, tengo un problema personal y estoy en este estado y esta condición. Si yo no soluciono mi situación personal, no tiene valor lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, cuando esto se pueda resolver, sabemos lo que hacer, para quién lo haces y vamos a apoyarte. Pero orá por mí. Entonces, él entendía que no podés estar a kilómetros haciendo cualquier cosa y diciendo, bueno, pero esto es para Dios. Tiene que ser un paquete, un combo que sale de un corazón que es recto, que es íntegro, que no está dividido, que está consagrado, que vos digas esto realmente es algo valioso, trascendente y eterno. Entonces, con ese corazón poder darlo, con ese amor, con esa pureza, con esa integridad. Así que volviendo otra vez a Tesalonicenses, Pablo dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ahora, cuando él habla de esa examinación, examen interior, que él conoce el corazón, como decía David, va a aclararlo un poquito más en el versículo 5, dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Va a aclarar que primero, antes de pasar por Tesalónica, habían pasado por el examen y la aprobación de Dios en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno pasa por el examen interior de Dios y viene al hombre, no tiene ningún problema. No hay nada raro, no hay nada oculto, no hay nada que no tenga que aclarar. Por eso dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. ¿Qué es esa palabra lisonjera? La palabra lisonjera o lisonja habla de hablar bien, con apariencia y cordura. Pero tiene que ver con la adulación. Y está adaptando y encubriendo con esas palabras la avaricia por detrás. O sea que la lisonja, esa forma de hablar, tiene un propósito, es un beneficio que está motivado por la avaricia de algo material. Entonces nosotros nos fuimos a hablar bien, con apariencia de cordura, adaptando y encubriendo nuestra avaricia, está diciendo. ¿Se entiende? No fuimos movidos por algo que ustedes nos puedan otorgar. Entonces dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Entonces hablamos de esta palabra
está hablando de admiración, no solo abrazarla, sino con motivos de interés. Por ejemplo, ya lo vimos la otra vez, pero lo repetimos en Judas 1:16, habla de los falsos, los apóstatas, dice Judas 1:16, estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablando con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Entonces sería la lisonja es similar. ¿Cuál es el propósito de utilizarla? Tener y obtener un beneficio material. Entonces Pablo dice, nosotros nunca por eso no utilizamos estas palabras, porque nunca tuvimos el interés de tener un beneficio personal, económico de parte de ustedes. No fue eso lo que nos motivó. Volviendo a Tesalonicenses 2:5, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, y lo dice y lo aclara, como pretexto, esas palabras lisonjeras, para lucrar. Dios, y lo pone a Dios, es testigo. No vinimos a hacer negocio, vinimos a traerles el puro mensaje del Evangelio, sin pasarse por nuestra mente ningún tipo de beneficio económico. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo lo puede corroborar? Porque es un siervo aprobado por Dios. Dios es testigo. Y ponerlo a Dios de testigo es decir, Dios conoce qué es lo que nos mueve en lo interior del corazón. Nuestras acciones no necesitamos lisonja porque no tenemos el propósito de obtener un beneficio. Solamente lo hacemos por amor a sus almas y para salvarlos y para la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Lo que dice Pablo. Dios es testigo. Seguimos avanzando al 6. Dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponeros nuestra autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 6? Ni buscando gloria de los hombres. Acá la palabra gloria no es tanto el sentido de palabras, sino gloria está hablando de una estimación, de un honor resultante de una buena opinión, y está hablando de honorarios. ¿Se entiende? Gloria es darle un honorario, tiene que ver con el dinero que ellos podían ofrecer a Pablo, y en este concepto está hablando de gloria, no gloria de palabras, sino gloria del sentido de un beneficio, de un honorario por su posición de apóstoles. Y dice Pablo después, como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. La palabra 60 dice, habla de carga. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él tenía como apóstol el derecho, como siervo ungido y llamado, de que debían ser sustentados y sostenidos. Era un derecho. ¿Se entiende? Un derecho. Pero él no quiso utilizar ese derecho, sino que lo hizo gratuitamente por amor a ellos. ¿Se entiende? Entonces, no hay ninguna cosa oculta, oscura, de doble sentido, porque él realizó el ministerio entre ellos. No buscamos gloria o honra de los hombres, ni de vosotros ni de otros,
aunque como apóstoles de Cristo, ven en el contexto, está hablando, hubiéramos podido imponeros nuestra autoridad. Quiere decir, yo soy apóstol, yo vengo acá, hago el ministerio, y el apóstol tiene el derecho de ser sustentado. Fíjense, 1 Corintios 9, si tenemos alguna duda de los derechos de un apóstol, no es que estaba mal, no lo quiso hacer, no lo quiso usar. Y eso es lo que está diciendo Pablo, como lo hizo con los corintios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9:7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? O sea que hay una mención en el Antiguo Testamento del sustento al siervo. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. ¿Se entiende? En la ley, ¿qué decía la ley? El buey que está trillando, recogiendo la cosecha, no se le puede poner un bozal para impedirle que coma de lo que está trabajando, porque él se lo merece, porque él es parte y porque él tiene que disfrutar del trabajo. Pero no es solamente para cuidarlo al buey, sino que tiene una proyección para el Nuevo Testamento, diciendo, se escribió también por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Es algo que es lógico, es bíblico, y es un derecho de un apóstol. Versículo 11. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? No. Yo te traigo lo material, yo te traigo lo espiritual, y vos me das de la cosecha material. Entonces, versículo 12. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? Entonces Pablo, como apóstol, tenía el derecho de poder ser sustentado y sostenido. Pero cuando habla de los tesalonicenses, él le dice, nosotros como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer a nuestra autoridad, pero no lo hicimos, no lo usamos. O sea, en ningún momento, en ninguna manera, es algo que es bíblico, que ellos merecían, no quisieron usar ese derecho, simplemente hacerlo sin esperar nada a cambio y sin ningún doble interés de llevarles el Evangelio de Cristo, por lo menos en la fundación, ¿no es cierto? Y así que Pablo termina hablando de que él ha sido, y hemos hablado esta noche, la aprobación divina que tenía Pablo, por eso les confirió el Evangelio, les fue encomendado este mensaje glorioso de salvación, y lo más importante, primero, para no pervertir el corazón, el Evangelio, hay que cuidar el corazón, que no haya algo detrás de lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, cuidar el corazón de la popularidad, de la fama, de querer impactar y agradar a grupos, a gente, porque uno termina entregando la fidelidad y adulterando el Evangelio. ¿No es cierto? Por propios intereses, por
quedar bien con grupos, ser popular, ser reconocido y formar parte de una élite que ellos se manejan de esa forma. Y si vos no te sometes, no te aceptan. Entonces, ¿cómo me manejo yo? Con el único deseo, concepto de poder agradar a Cristo, que conoce nuestro corazón en lo profundo, en lo íntimo, y que Él nos dé su aprobación. Y si lo hace en la tierra, cuando vayamos al tribunal de Cristo, lo hará públicamente en el cielo. Así que la gloria sea para Cristo. Espero que hayamos podido entender este pasaje y ser bendecidos por la palabra de Dios.